Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contextos, nuestra cita habitual de los martes a las 19 aquí en Noticias Paraguay. Y por supuesto, nuestro tema de hoy es el informe presidencial, el primer informe que dio el presidente Santiago Peña ayer ante el Congreso Nacional, una obligación constitucional que se cumple cada 1 de julio. Y para analizar mejor, para desmenuzar, para ver lo bueno, lo malo, la proyección que dio el presidente de la República, tenemos invitados especiales, quienes saben lo que dicen y saben lo que hacen. Así que ya le damos la bienvenida a la senadora Celeste Amarilla. ¿Qué tal, senadora? Hola, Estelita, ¿qué tal? Buenas noches a la audiencia también, a Amílcar. Y bueno, acá para analizar. Muy bien. Y bueno, está con nosotros el analista económico Amílcar Ferreira. ¿Qué tal, Amílcar? Gracias por venir. Buenas noches, Estela. Un gusto estar contigo, también la senadora. Y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Bien, gracias a los dos por estar aquí. Bueno, el presidente Santiago Peña dio ayer su rendición de cuentas, como exige la Constitución Nacional, y en gran parte de su discurso, de su informe, hizo un contexto político en el que dijo que encontró un Estado a la deriva, refiriéndose a Mario Abdo Benítez, que hay que decir y hay que recalcar, es del Partido Colorado como él. Entonces, él habló de la corrupción del anterior gobierno, de un estado catastrófico, un caos administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver. En el único tema en el que fue crítico el presidente de la República fue con el tema inseguridad, pero en el resto no fue tanto. Así que hoy vamos a hablar de este tema y ya le damos la palabra a Celeste Amarilla, que fue, por supuesto, parte del Congreso Nacional, que estuvo escuchando ayer el informe del presidente, que por primera vez, decimos también, se realizó en horas de la noche. Bueno, la verdad, sí, fue casi toda la noche que encontró un Estado a la deriva, pero en esa deriva en la que estaba, Mario Abdo Benítez estaba con el agua hasta acá, y los que le tiraban el salvavidas eran ellos. Eran ellos. Cuando él ayer se acordaba de la corrupción en pandemia, de la aguatónica en Petropar, de las altas secretas de Itaipú, de no sé qué, el fato de Itaipú, no se acordó que nosotros le hicimos 2 juicios políticos, no 1, 2 a Mario Abdo Benítez, exactamente por eso. Yo le puedo contar al presidente Peña lo que fue la corrupción en pandemia. Yo he visto los aviones de China. En mi casa, en plena pandemia, con Rodrigo Blanco, hicimos un libelo acusatorio, perdón, pero impecable. ¿Y quiénes le salvaron? Ellos. Ellos. Yo ya estoy cansada que ellos intenten instalar como que hay 2 partidos colorados. El de Marito y el de Cartes. No, hay uno solo. Hay uno solo. Y ellos le apuntalaron a Marito, ellos le votaron, ellos le pusieron, y luego ellos le salvaron y le mantuvieron en esa deriva con un chaleco salvavidas los 5 años. Así que ahora pierde tiempo recordándonos a nosotros la corrupción de Marito. A mí no me tiene que recordar nada. Yo le puedo contar a él la corrupción de su colega y de su correligionario. Yo le puedo contar. Eso me pareció absolutamente para desviar la atención, absolutamente justificativo en un informe donde parece ser que no encontró cómo encauzar su informe, entonces era Marito. No, yo no quería escuchar eso de Marito, porque vuelvo a decir, yo le puedo contar la corrupción de Marito. Amílcar, en general, ahora antes de entrar al tema económico, que me gustaría que vos te explayes como experto, en general, ¿cómo viste el discurso del presidente, el informe del presidente? Bueno, yo creo que se notó como que estaba dividido en 3 partes. Una primera en la cual echó culpas, digamos, al anterior gobierno. De cierta manera intentó pintar una situación complicada desde el punto de vista fiscal que recibió, o sea, con deudas
Y bueno, habló, por ejemplo, de 600 millones de dólares de obras no contabilizadas que tuvieron que pagar, lo cual esa frase es una contradicción en sí misma, ¿verdad? ¿Cómo vas a pagar algo que no está contabilizado, ¿verdad? Tampoco hay ninguna denuncia o alguna, digamos, algún cuestionamiento, ¿verdad? Todas las obras, se asume, digamos, la continuidad de los gobiernos, todas esas obras fueron realizadas y obviamente corresponde que el gobierno que le suceda a otro pague, ¿no?, esas obras. Entonces, me parece a mí que ahí eso no, ¿cómo te diría?, no tiene una justificación porque, repito, fueron obras realizadas con toda la documentación seguramente, ¿verdad?, presentada. Y bueno, se tuvo que pagar, ¿verdad? Así como seguramente cuando termine esta administración hay muchas obras que todavía no están concluidas, que están, digamos, en su proceso de desarrollo. Y obviamente, dado eso, el gobierno que le sigue va a tener que darle continuidad y pagar. Así funciona esto, ¿no? Una primera parte, como decía, de echarle culpas al gobierno anterior. Una segunda, en la cual se hizo un repaso de diferentes áreas del gobierno, con logros que yo creo que son todavía menores, todos logros menores, ¿verdad?, matizado con saludos a personas que invitaron. Y una tercera en la cual, de cierta manera, comentó lo que todavía no hizo, o sea, lo que piensa hacer, lo que promete hacer, pero que todavía no hizo. Y le agregaría un cuarto componente de las cosas que no dijo, aspectos también yo creo importantes, centrales en lo que es la vida de nuestro país en este momento, a los cuales omitió referirse. Así que te dejo eso como título ahora. Las cuatro cosas que yo creo que caracterizaron este discurso, esta presentación. Senadora, aparte de la cuestión netamente política, diríamos, esta referencia que hizo del gobierno anterior, que es del Partido Colorado también, ¿hay algo que rescatás, que decir, bueno, en esto estuvo bien este gobierno? Bueno, la verdad fue un año legislativo tan duro que me cuesta encontrar que estuvo bien. Con nosotros hubo un atropello innecesario, un mayoritarismo innecesario de proyectos, todos los proyectos de ley que él mandó al comienzo, un paquete de leyes que no fue presentado para decir, señores, senadores, diputados, este es el paquete de leyes que responde a mi plan de gobierno, porque eso es lógico que lo hagan y no lo hizo Marito tampoco. Y yo decía, pues yo no puedo seguir aprobando cosas sin saber cuál es el plan del presidente. Y esta vez tampoco sabemos cuál es el plan, sino que entraba un proyecto de ley y en 14 horas se aprobaba con una total falta de respeto a prácticamente la mitad del Parlamento. Entonces me cuesta encontrar qué hizo bien, porque ya la forma deslegitimaba el fondo de su ley. Esto concluyó, por decirlo así, con la destitución de Katia. Estuvimos todo este año ahí rozando la ilegalidad, rozando la inconstitucionalidad, con un miedo permanente de un quiebre republicano. Fue un año súper difícil, malo, donde tuvimos crisis tras crisis tras crisis. Y bueno, esto cambió en este último mes. En este último mes como que se apaciguaron las aguas, ¿verdad? Pero ya todo lo que pasamos es imborrable, ¿verdad? Así que considerando eso, yo lo que rescato, como así también rescaté su discurso de la OEA, rescato y le voy a hacer acordar todas las veces que pueda, que en la OEA hizo mención a la democracia, al Estado de Derecho, a las instituciones de una manera brillante, brillante. A las crisis se enfrenta con más democracia, dijo. A las crisis en democracia se enfrenta con más democracia. Por ejemplo, esto yo le voy a hacer acordar todo el tiempo. Ahora también dijo que no se puede vivir en libertad sin una democracia, un Estado de Derecho. Dio a entender que este era el parlamento más legítimo de los últimos años por el sistema de votación. Del voto dijo, preferencial. este es el parlamento más legítimo. Bueno,
Yo quiero que eso se acuerde, que contraste con la actuación de su parlamento en este año. Y espero que ahora el norte sea eso. Espero que ahora el norte sea Manuel Gondra, quien lo citó en la OEA y también ahora, sin decir el nombre, volvió a repetir la frase de Gondra. Y si bien lo citó a Bernardino Caballero, a Telemaco Silvera, luego le terminó citando a Carlos Pastore. Rescato que le quede algo de su liberalismo, porque ese es el camino. El camino no es que él está aplicando cuando para subir el PIB nos recostamos en este país es agroganadero, me va a corregir Amílcar. Acá todo lo más que entra es agropecuario. O sea que acá la suba o la baja de nuestro PIB depende por lo menos en un 70% del sol, de la lluvia, del calor y del frío. De Dios y de la naturaleza. No depende del gobierno. Entonces, ningún gobernante puede vanagloriarse de una suba del PIB, porque nuestro PIB no está recostado en la industria. Ni siquiera Lugo, con el cual llegamos a tener 11 PIB. Sí. No fue mérito de Lugo. No fue mérito del sol, de la lluvia, del frío o del calor. Y él, en vez de hablar, yo hubiera esperado que él diga, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos, como él prometió duplicar el PIB, para lo cual necesita 15% anual acumulativo. Yo hubiera esperado que él diga, bueno, acá se acabó este primitivismo pecuario. Vamos a dejar que esto siga porque los ganaderos son guapos, porque los ojeros son guapos, vamos a dejar que esto siga, pero nosotros vamos a buscar subir el PIB de otra manera. No dijo absolutamente nada de eso, no dijo. Yo necesitaba que él me diga, vamos a poner industrias, no vamos a depender más como los guaraníes del sol y de la lluvia. Y ahí no habló de la ANDE, es parte del discurso con mis anotaciones. No habló de la ANDE, cuando que Duarte, la UIP, se cansó de decir varias veces que el principal problema de las industrias es los cortes de luz. Acá hay lugares en Paraguay que no tienen todavía trifásico. Hay pequeños agricultores y pequeños ganaderos que tienen 20 vacas o 30 vacas y no pueden tener una forrajera porque no tienen trifásico. En Alto Verá hay una planta de harina de maíz, una pequeña planta que tiene 12 empleados. El dueño dice, si yo tuviese trifásico voy a tener 50 empleos y no 12, pero no puedo porque no tengo trifásico. Eso es Félix Sosa, ahora trifásico, ahora. O sea, no podés llegar a esta altura de la vida y no tener trifásico. Siglo XXI. Siglo XXI. O sea, espero que siempre esté Haití para salvarnos, para no ser el último, ¿verdad? Así que yo esperaba pequeñas cosas, pero más claras. Yo sé que no en un año, pero él prometió tanto. Él prometió no sé cuántas mil viviendas, después podemos hablar de viviendas, que tampoco me satisfizo, ¿verdad? Pero yo esperaba pequeñas promesas factibles, como esa. Se va a trifasicar todo el Paraguay. Eso es posible, es factible. Amílcar. Pasa que estos primeros 10 meses y medio que han transcurrido desde que asumió el gobierno se desarrollaron en un contexto de ajuste fiscal. Hay que recordar de que heredan un déficit fiscal y establecen una hoja de ruta de reducción de déficit, muy duro por cierto, y bueno, eso llevó a prácticamente al recorte de muchas partidas, de rubros importantes, a una baja ejecución. Nada más matizo este comentario con una declaración que hizo el ministro Riera esta semana justamente en un medio acá del grupo, donde decía que se habla mucho de la inseguridad, etcétera, pero hay que comprender, decía él, de que él a esta altura del año, a esta altura ya del gobierno, sigue administrando la policía con los mismos recursos, con las mismas patrulleras, con los mismos equipamientos y con la misma cantidad de hombres, ¿verdad?, en la fuerza policial, porque no ha recibido todavía ningún presupuesto. Todas son promesas y él dijo que bueno, que espera que en este segundo semestre eso de a poco le vayan cumpliendo, pero hasta ahora todavía nada. Entonces, grafica un poco lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿verdad?
un contexto de gran restricción presupuestaria, donde digamos, se ha hecho el esfuerzo seguramente, ¿verdad?, para ir reduciendo el déficit fiscal, y bueno, el mensaje de Hacienda fue, o del Ministerio de Economía, no hay plata. Y bueno, en ese contexto, hasta es comprensible que no tienen casi nada que mostrar todavía la restricción presupuestaria, ¿no? Más que cuestiones cosméticas, ¿verdad? Bueno, se aprobaron alguna mayor cantidad un poco más de títulos, por ejemplo, de titulación, que está muy bien eso, pero son, yo diría, en una escala, digamos, de 3 niveles, donde podemos poner en el nivel más bajo, ¿verdad?, cuestiones muy de corto plazo, yo diría cosméticas. En el segundo nivel yo pondría ya acciones que tienen un impacto más a mediano plazo, más ya que tienen que ver con el desarrollo del país a mediano plazo. Y en el primer nivel pondría acciones que realmente van a transformar nuestra economía, nuestra realidad. Entonces vimos todas acciones, yo te diría de tercer nivel, ¿verdad?, de pequeños logros, nada todavía muy importante, nada transformador. No descarto que más adelante lo veamos, ¿verdad?, pero por lo menos por ahora yo diría un discurso que de cierta manera intentó mostrar, para no decir todavía no es mucho gran cosa, y como te dije, todos logros menores, ¿verdad? Y bueno, la explicación de eso es básicamente la enorme restricción presupuestaria con la que se ha navegado hasta ahora. Se ha tomado un endeudamiento importante al inicio de este año, con eso se ha honrado esa deuda que habían heredado, eso es cierto. Y bueno, de alguna manera este primer semestre fue un semestre de duro ajuste fiscal, donde se cerró, digamos, el grifo, y pareciera que en este segundo semestre va a mejorar un poco más eso. Van a empezar, digamos, a gastar y a financiar ya más partidas del presupuesto. ¿Hay algún dato económico que te haya llamado la atención, ya sea por lo bueno, ya sea por lo malo? Hay algunas cifras que, por decir, pensando de la mejor manera, están incorrectas, para no decir que mintió, ¿verdad? Por ejemplo, habló de una ejecución de obras públicas de $1.000 millones, eso no es correcto, no han todavía licitado ese monto. No se adjudicó ni una obra todavía, están reduciendo la inversión para que haya caja. Sí. Después también se habló, bueno, de que a raíz de las negociaciones conducidas en el gobierno anterior se perdió algo así como más de $1.000 millones. Esas son cifras en el aire, porque uno puede decir cualquier número en ese sentido, porque bueno, si hubiera sido tal la tarifa, hubiéramos ganado 3.000 en vez de 2.000, claro. O sea, realmente, y bueno, el propio gobierno ha reconocido que la negociación con Brasil ha sido muy dura, ha sido dura en el gobierno anterior y ha sido dura en este gobierno. Entonces yo creo que cada gobierno hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, ¿verdad? Bueno, el Tratado de Itaipú establece, ¿verdad?, el principio de la energía al costo, entonces se luchó, ¿verdad?, lo más que se pudo seguramente para no ir a esa energía al costo. Y bueno, ahí están los resultados, pero digamos, uno podría construir y decir, bueno, este gobierno también al aceptar una tarifa de 19 podría haber sido 22 y dejamos de ganar, no sé, $3.000 millones. Uno podría construir cualquier número. Entonces me parece que fue poco objetivo eso, ¿verdad? Y bueno, en ese contexto, ¿verdad?, de echar culpas como una manera un poco de justificar, ¿verdad?, lo que todavía no se hizo seguramente, todo ese primer capítulo fue el de echar culpas al anterior gobierno, ¿no? En el capítulo de seguridad yo creo que hubo un reconocimiento del presidente que dijo él que varias veces, más de una vez, que no está conforme, ¿verdad?, claramente. Vemos ahí un déficit importante, ¿verdad?, en el tema de seguridad diario, los hechos que se suceden, y bueno, pareciera que está costando, ¿no? Y dedicó un largo periodo de tiempo, casi 10 minutos, a citar uno por uno todos las intervenciones que hubo, ¿verdad?, desde Veneratio y una larga lista, ¿verdad? Claro. Llamó la atención eso. Yo digo, es un logro. Y es un logro, pero me parece que si ese nomás es el logro, o dedicar 10 minutos a citar uno por uno los operativos. Como que no había otra cosa. No había otra cosa, parecía como que... Claro, sin dudas yo creo que en materia de seguridad, e incluso como una evaluación de este casi primer año de gobierno de Santiago Peña, tiene que ver con la operación esta Veneratio, ¿verdad? Y por supuesto, y creo que por eso es que lo resaltan. Cuando uno habla con el ministro del Interior es lo que más resalta. El problema que se plantea es la otra cara de la moneda, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana. En esa estamos perdiendo como en la guerra, ¿verdad?, con los motochorros, con los asaltos a las pequeñas despensas, la inseguridad de la calle. Yo creo que ahí ese es el gran déficit de todos los gobiernos hasta ahora, ¿verdad?
Y que eso Yo es te lo que quiero dar- golpea en el día a día a la gente como uno, ¿verdad? El que tiene la despensa, el almacén. Nosotros estamos pasando todos los días en las noticias cómo estas cámaras de seguridad que la gente pone en sus casas te muestra el control absoluto que tiene la delincuencia de las calles, ¿verdad? Yo te quiero dar, ya que preguntaste números, el tema de vivienda, ¿verdad? Él habló de 100.000 casas a precio de alquiler, con lo cual necesita hacer 20.000 por año, en Sí. 5 años. Se le presentó a Baruja como el hacedor de estas casas, ¿verdad? Es más, Baruja sigue estando como candidato a presidente de la República futuro, ¿verdad? Es como el hombre que tienen para este tema, ¿verdad? ¿Sabe cuántas hicieron este año, verdad? 6.000. Y faltan 45 días para que se cumpla el año, el primer año. 6.000 casas. 12 casas para indígenas, 12 casas para no sé quién, y las 6.000 en realidad no son construcciones. Es ese subsidio que se da a través del FONAVI. Para mejorar tu vivienda. Sí. O sea que ahí no se cumplió nada. Nada. Ahí fue otra vez una promesa que ya la tuvimos en campaña. Él en campaña ya dijo que desde el primer año se va a construir 20.000 casas. Eso ya no se dio, ¿verdad? Y, a ver, a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, él diga, bueno, a ver, yo prometí esto, teníamos que haber construido 20.000 y no construimos por esto. Entonces uno dice, bueno, pasó esto, ahora espero que construyan 40 el año que viene, las 20 que faltaban y las otras 20. Yo pensé encontrar un informe más sensato, más sincero, donde nos hable de los problemas que tuvo, ¿verdad? Para que no se ejecute esto, para que no se ejecute lo otro. Como dice el PAN, no decir que mintió, vamos a decir que maquilló su informe, ¿verdad? El tema de obras públicas es contundente. Todavía no se adjudicó una sola obra. Hay muchas críticas a obras públicas. La otra vez estaba hablando con un empresario y me decía, hay un problema en que la ministra dice una cifra y su director administrativo dice otra cifra. O sea, hasta en el mismo ministerio hay como contradicciones con respecto a la ejecución presupuestaria y a la inversión que se hace. Creo que hay algo debajo de la alfombra en obras Sí, públicas. como te dije, como no había plata en todo este periodo y el poco la tónica de todo este tiempo fue esa, ¿verdad? La restricción presupuestaria. Entonces era en cierta manera ganar tiempo haciendo anuncios de que obras que se van a hacer, licitación, paquetes de licitaciones que se están preparando, pero todo era eso, ¿no? Promesa, pero nada en concreto todavía. Esa fue un poco la... O sea, podríamos decir que el Ministerio de Obras Públicas no arrancó aún. No arrancó, pero yo no le culparía a la ministra todavía, ¿eh? Porque lo que están haciendo es parar la inversión para mejorar el déficit fiscal en vez de reducir gastos. De lo que no se habló nunca, como todos los gobiernos anteriores, es reducir gastos. Exacto. Entonces, el déficit fiscal se está buscando subir cobrando impuestos que no se cobraban a los morosos, ¿verdad? Y Orue, guapo para eso, a ver, está exprimiendo a la gente y lo que te dicen es recaudamos más. Los gastos no se reducen. Pero por el lado del gasto no... No, nada. No. Y en obras lo que están haciendo es eso. Están parando la inversión para que haya dinero para disminuir el déficit fiscal sin reducir gastos. Por eso digo que yo no le culparía todavía a la ministra, que no le conocemos, ¿verdad? En el terreno, porque todavía no hizo nada. Pero esto es claramente mostrar menos saldo rojo en vez de cortar gastos. Sí, no hizo nada porque por la falta de presupuesto, porque no le habilitan seguramente las partidas presupuestarias para que pueda, digamos, ya avanzar. Eso ha sido lo... Pero esta situación conspira contra la propia proyección presidencial y quizás las promesas más importantes de su campaña, que es la creación de 500.000 puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo se crean con obras públicas y con la construcción de las viviendas, y que son dos áreas que no están
no están arrancando. Ese también fue otra parte del informe que me hubiera gustado, otra cosa. Esa consultora McKinsey, que es muy famosa. Una de las ¿verdad? más prestigiosas del mundo. Una de las más prestigiosas del mundo dice que una inversión de $20.000 da un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo. O sea, vos pones una peluquería, invertiste $20.000 y vas a tener una peluquera a sueldo. Entonces, para cumplir lo que él prometió, necesitamos, y por acá anoté, necesitamos muchísimo más que no pasó ya este año. Y perdimos un año ya. Se acabó ya un año, ¿entendés? Tenía que comenzar esto para 5 años y un año ya perdimos. No encuentro cuántas casas teníamos, cuánto había que invertir. Y nada todavía no se invirtió. Él habló de unas cuantas empresas, no recuerdo cuántas dijo. Pero estamos lejísimos. Si es Maquila, McKinsey dice que $40.000 es un puesto de trabajo. Y si es normal, $20.000. Él prometió 500.000 nuevos puestos de trabajo. Quiere decir que por año él tenía que lograr, necesita $20 millones, necesitaría. Nada no se hizo. Perdimos un año. Ojalá que este año que viene haga el doble. Ahora tiene la misión de hacer el doble de este año. Sí. Él habló de la creación de 80.000 puestos de trabajo en este tiempo de gestión. Habló. Sí, si mal no recuerdo, mencionó 78.000, dijo. 78.000. Acá justo 78.000 puestos de trabajo, dijo. ¿Verdad? Y él muchísimo más es lo que tiene que hacer por año, ¿verdad? Pero para que haya puestos de trabajo tiene que mejorar la inversión, ya sea pública y preferentemente privada. Bueno, en ese sentido el presidente comentó que, y admitió en este informe presidencial, habló de sus viajes al exterior, habló de 15 viajes, más de un viaje por mes. Porque él está hace 10 meses y algo y ya hizo 15 viajes, más de un viaje por mes sería, pero admitió que él todavía no logró la venida de una sola inversión. Solo poner a Paraguay en la vidriera, pero todavía él no, dijo, no se concretó. Que puso a Paraguay en la vidriera. Y ahí quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué no viene la inversión extranjera a Paraguay? Y yo sé que vamos a irnos al lugar común de la inseguridad jurídica, pero yo creo que está pasando algo más. Y hoy hablábamos con Marcelo Lacchi en la radio, el analista, el politólogo, y él decía que el cartismo tiene una contradicción muy importante, que es que por un lado uno lo ve a Santiago Peña recorriendo el mundo invitando a venir al Paraguay, tratando de atraer inversiones, y por otro lado le tenés, dice él, a un parlamento neonazi prácticamente, dijo, neonazi que ¿Qué transmite? Que transmite todo lo contrario, que transmite nacionalismo. El nacionalismo, dice él, lleva a la xenofobia. La inversión extranjera le teme al nacionalismo porque su inversión puede estar en peligro, dice. Y también dice ahora con la disputa que tuvimos con la Unión Europea durante la campaña y ahora con el proyecto de ley contra las ONGs, se da mensajes contradictorios, porque finalmente, dice él, ¿cuáles son los países que dan inversión a la sociedad civil? Son los organismos civiles de los gobiernos, con los que uno tiene amigos y que invita a la inversión. Pero por otro lado le tenés al Parlamento cerrando puertas. ¿Cómo se analiza eso, Amílcar? Mira, yo creo que lo que hemos visto en este periodo es que hay claramente un doble comando, yo le llamo por un lado un comando técnico y por otro lado un comando político, donde siempre se espera, ¿no?, que el presidente de la República sea, a la vez que es, digamos, el que trae el plan de gobierno, todo el componente técnico, sea también el principal líder político, ¿verdad? Y que, bueno, que inspire al país, que tenga también un contenido ético, ¿no? Ese liderazgo, ¿no?
Y vemos acá que hay, como te dije, cuando eso sucede, cuando el mismo líder, el presidente de la República, es el comandante técnico y a la vez el comandante político, se da una coherencia, ¿no? Una coherencia en todas las acciones de gobierno. Y acá, dado ese doble comando, más bien lo que vemos son incoherencias, ¿verdad? Por un lado, el presidente de la República saliendo al exterior, queriendo vender una imagen renovada de un país que ofrece oportunidades, pero al mismo tiempo acciones, digamos, en sentido contrario, como por ejemplo el nombramiento de Rivas, una persona sobre la cual hay serias dudas de que tenga el título universitario, al frente ni más ni menos que el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en mi opinión, algo gravísimo, digamos, una acción que rebaja la institución, es un manoseo al Poder Judicial y a la vez un mensaje al Poder Judicial de ponerle un garrote sobre la mesa, ¿no? Creo que esas son acciones políticas que vienen del ámbito político, de ese comando político, que van en sentido totalmente contrario a la imagen que quiere transmitir el presidente afuera. Entonces se empiezan a dar esas contradicciones. Eso expone al presidente de la República a situaciones como cuando va a Punta del Este, participa de un evento allá y en un momento dado una de las participantes, que no era ni paraguaya, no era periodista, era una participante ahí del evento, le dice: ¿cómo explica usted de que a un senador, Erico, digamos que está siendo procesado por una causa vinculada al narcotráfico, el Congreso le vuelve a aforar el desafuero, ¿no? Y le puso en un aprieto, porque imagínate el presidente de la República teniendo que explicar eso y teniendo que justificar eso, ¿no? Entonces se empiezan a dar esas contradicciones, ¿no? Que por un lado se nota la iniciativa, ¿no?, de querer impulsar al Paraguay, de renovar la imagen, de quizá de poner a Paraguay en un lugar correcto, pero a la vez, digamos, las acciones políticas que van en sentido contrario. Entonces eso le pone como un corset al presidente que le impide. El mundo ve eso, el mundo se da cuenta de eso, las calificadoras ven eso, los gobiernos amigos a través de sus embajadas ven eso. O sea, no es que el mundo no se entera de lo que está pasando en Paraguay. Y bueno, en ese contexto se desarrolla el presidente. Y ahí yo quiero concluir con esto. Yo creo que el liderazgo político tiene que tener un componente ético, porque alguna vez llevé un curso de ética y decían al inicio de que la ética, inclusive en sentido riguroso, ni siquiera hace falta estudiarla, porque ya los seres humanos venimos dotados de un sentido de la ética. Naturalmente sabemos lo que está bien, lo que es correcto y lo que está mal, ¿verdad? Más allá de lo que esté escrito en los libros, la doctrina, etcétera. Entonces, a mí me parece una de las cosas que más lamento ahora en este periodo es el haber sustituido ese sentido ético por el cinismo. Cuando le preguntan al presidente de la República: ¿usted siente vergüenza de haberlo nombrado a Rivas después de todo el escándalo que se armó y de que ya se haya conocido, ¿no?, la situación? ¿Usted tiene vergüenza de que a Rivas se le haya nombrado al frente del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Dice: no siento ni una vergüenza. A mí me parece el renunciamiento total al sentido ético en el liderazgo del Estado una afirmación como esa, o al justificar el desafuero de Erico. Me parece que el presidente nos tiene que perder esa fuerza, ese impulso ético, ese componente ético en su accionar, porque eso es lo que inspira al país, eso es lo que da un sentido de futuro, un sentido de que vamos a ir para mejor, cuando ni más ni menos que el principal, digamos, líder, se supone, político del país renuncia a eso y sustituye eso por el cinismo. Me parece muy grave. A mí me impresiona cómo senadora, no dimensionan la frase Dios, patria y familia. Ellos no dimensionan que esa es la peor frase que pueden usar para el exterior. Es la frase de Mussolini que nosotros estamos repitiendo. Perdón, ¿qué me querías decir? Sí, no, y justamente sobre este tema, pero te voy a pedir que lo hagamos a la vuelta de la pausa, esta partecita también de la que hablaba Amílcar Ferreira. Enseguida volvemos. Bien, volvemos aquí a nuestro programa En Contexto con nuestros invitados especiales, la senadora Celeste Amarilla y el analista económico Amílcar Ferreira. Senadora, te tocaba la parte de esa contradicción que existe, que mientras Santiago Peña viaja al exterior buscando inversiones, tenemos un parlamento demasiado cerrado, nacionalista, prácticamente antiderechos. Sí. Y me da mucha pena el presidente, que creo que es un tipo moderno, creo que es un tipo que tiene mundo, ¿verdad?, diferente a muchos del lumpenaje del Parlamento, ¿verdad? Y
Y me da pena que él tenga que irse a países europeos súper desarrollados, ¿verdad? Con ese parlamento detrás que dice Dios, patria y familia. Entonces él tiene que poner la cara por eso, a pesar de que, como decís vos, se le ve feliz, ¿verdad? Pero creo que no está siendo consciente de que ese parlamento le manda al muere al pobre tipo, ¿entendés? No tiene posibilidad. No tiene posibilidad, como decía él, lo de Rivas, lo de Katia, ¿verdad? Ese antiderechos que se huele, se siente, no le engañamos a nadie. Y lo que es peor, el Parlamento no se da cuenta que lo que están, que ese sistema que están queriendo instalar, que al principio fue solamente electoral porque les convenía, pero ahora parece que ya están casi convencidos que es Dios, patria y familia el camino, ¿entendés? ¿O será que sigan pescando en las siguientes elecciones con lo mismo? Y no se dan cuenta el daño que le hacen al país con esa frasecita, que tampoco es una frasecita inofensiva. Es Mussolini. Es Mussolini. Pero a ver, acabo de decir, es el lumpenaje el que tenemos ahí, ¿verdad? Va a costar mucho salir de esto. Va a costar mucho salir de esto. Ni si tenemos 4 santipeñas viajando por el mundo, si nosotros no hacemos una cantidad de ajustes para que esto sea atractivo. Y después tener una cosa no menor, que hablábamos en un corte, creo, acá. Asunción está, pero destruida. Destruida, no hay una cuadra linda. Porque hablábamos de Molas López recién, sí, que sí está linda. Pero lastimosamente uno no le puede traer a los inversores y que circulen solamente por Molas López. Entonces yo calculo que viene un tipo que va a invertir no sé cuántos millones de dólares, ve la capital. Y yo no sé si ya dice, pero ¿dónde estoy viniendo? Acá voy a traer mi dinero. Estamos casi con aquel Mercado 4 de los 70, casi Nueva Delhi. Es espantosa la ciudad, es espantosa, una dejadez, una pobreza. Y ellos deben decir, a la mierda, ya vengo, esta es la capital, lo que debe ser el resto. Acá en la capital te cortan el cuello por un teléfono. O sea, vamos a partir de la capital, que es donde va a venir el inversor a hacer sus primeros pasos, ¿verdad? Y otra vez le metemos ahí un Dios, patria y familia. Ahí le metemos otra vez, o sea, todo mal. Estamos haciendo todo mal. No. Yo, inversor, no puedo venir y decir, mira vos, acá puedo traer mi dinero, che. Esto me gusta, ¿verdad? No le damos nada. Me da mucha pena que Santi no se dé cuenta de eso y no baje línea a estos tarados, ¿verdad? Para que le apoyen en eso por lo menos. Entre paréntesis, senadora, tu adversario principal del cartismo hoy es presidente del Congreso. ¿Cómo va a ser la relación ahora? Bueno. Él como presidente del Congreso y Celeste senadora. Bueno, eso conté largamente hoy justamente, sí, a Santula, que no sé cómo no sabían, porque a mí me pareció que ya hablé en otras veces. La verdad que él, cuando se candidató, me pidió una tregua, diciéndome que él quería hacer una buena presidencia, darle lugar a la oposición, bla, y bueno, que no nos matemos en el camino, ¿verdad? Y vamos a ver si le dura, porque este tipo de... Estas pases ya hemos hecho en diputados, él y yo, 3 veces en los 5 años. Y no aguantaba ni 3 meses y ya me estaba odiando de vuelta. Así que no sé, que sea lo que Dios quiera. Yo no tengo problema, de hecho que como le decía hoy a Santula, yo no estaba cómoda en esa posición. O sea, me sale bien ser atolondrada, bruja, grosera, me salió bien, pero la verdad no me gustó ese lado de mí. Yo entré a la Cámara de Diputados pensando que iba a ser gala de lo poco que leí, de lo poco que estudié, ¿verdad? Que iba a lucirme con los títulos de autores clásicos, modernos, etcétera, ¿verdad? Y terminé mostrándole el dedo a Bachi, ¿verdad? Yo no estaba cómoda, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie estaba cómodo con eso. Bueno, ahora ojalá
Ahora ojalá realmente no me provoquen más para que yo pueda mostrarles a los paraguayos otro estilo de hacer política, donde tampoco me voy a callar. El otro día hablé largamente del lumpenaje. El que entendió, entendió. El que no entendió, se jode, que busque en Google, ¿verdad? Pero también puedo criticar sin decir groserías. Volviendo al informe, Amílcar, el presidente, ¿cómo ve la gestión del presidente? Sobre todo, él hablaba de leyes económicas, que habló de la Seguridad Social, de la Superintendencia de Jubilaciones, habló del Ministerio de Economía y habló de otras leyes, y también anunció que va a fusionar registros públicos con catastro. ¿Qué implicancias tiene eso para la economía? ¿Es un ordenamiento administrativo nada más o puede empujar algo más el carro de la economía paraguaya, estas decisiones legislativas? Sí, se hizo inicialmente el cambio, ¿no?, de Ministerio de Hacienda a Ministerio de Economía y Finanzas. En cierta manera es una reorganización administrativa, es un poco darle más poder, digamos, a ese ministerio. Se integró también la Secretaría de la Función Pública. Después se hizo la fusión entre aduanas y la SET, ¿verdad?, lo que hoy se llama la DENIT, que ha dado buenos resultados ciertamente. Vemos que ese control cruzado ya y el comando único, digamos, está dando buenos resultados. Pero finalmente son cuestiones administrativas, ¿verdad?, que seguramente algo ayudan. Cambios así de fondo que vayan a transformar nuestra realidad es lo que todavía no vemos. Yo sí creo que ese tema de catastro y registros públicos puede ser una acción. Esa sí se ubica, yo la ubicaría en el nivel 1 de acciones que pueden transformar de manera importante nuestra economía, porque hoy es un sufrimiento para los inversores, tanto nacionales como del exterior, ¿verdad? Ese tema de tener que esperar tanto tiempo para transferir una propiedad, tener el título, poder hipotecarlo, etcétera. Realmente yo creo que ahí se toca un problema central de nuestra economía, de nuestro clima de negocios. Ojalá que ese proyecto no tarde mucho, ¿verdad?, que pronto ya se presente y bueno, que se le dé tratamiento y que finalmente se avance. Ahí sí yo creo que hay una medida de largo plazo, ¿no? Después, temas que pareciera que se está tratando de tener mucho tacto, hasta casi iría postergando un poco la reforma de la... De servicio civil. De la de servicio civil, por un lado, y la previsional también, ¿verdad? La de la caja fiscal, que llegado el momento va a tocar intereses muy importantes que tienen que ver con el electorado directo del Partido Colorado. Y esa va a ser una batalla. Lo mencionó el presidente al final de su discurso, ¿verdad? Anunció de que eso próximamente se va a presentar y que, bueno, pidió que el apoyo, ¿no?, del Congreso, que claramente lo va a necesitar, porque como dije, hasta ahora se ha evitado, por ejemplo, el recorte del gasto, ¿verdad?, porque toca intereses del partido, y esta reforma, cuando se lleva adelante, también va a tocar intereses, ¿no? Quería, si me permitís, redondear el comentario anterior, que vos preguntabas por qué el presidente sale afuera y hasta ahora no han venido las inversiones, y también vincular eso con aquello que dije al inicio de las cosas que no dijo el presidente, ¿verdad? Las cosas que dijo, pero también las cosas que no dijo. Evitó referirse a lo que yo considero lo más importante en este momento en Paraguay, en lo que se debería hacer la agenda, que es el fortalecimiento institucional, principalmente referido al sistema de justicia, que incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía. Lo que hoy las calificadoras internacionales, de manera unánime en sus informes, dicen de Paraguay es que Paraguay es una ecuación incompleta. Es equilibrio macro con debilidad institucional. Y eso es lo que hace que Paraguay hace 10 años ya que está en la categoría actual de W+, que en una escala del 1 al 20 es un 10, y que está ahí siempre en el 10, ¿verdad? Yendo un poco más atrás, analizando los últimos 20 años, en el año 2003, inicio del gobierno de Nicanor, Paraguay estaba en un 4, en esa escala del 1 al 20, era un 4. En los siguientes 10 años, para el 2015 había subido a un 10. En el periodo entre Nicanor y Lugo, en ese periodo, 10 años, Paraguay avanzó a un ritmo de 1 grado cada 18 meses. O sea, fue un avance importante y fue, digamos, el resultado de las reformas económicas, del orden macroeconómico establecido, que dieron sus frutos. Permitieron que Paraguay suba 6 escalones en la consideración de las calificadoras internacionales y llegara a ese 10. Pero a partir de ahí, a partir del año 2015, nos estancamos en ese 10 y seguimos ahí. Y las calificadoras, informe tras informe, dicen lo mismo. Paraguay es una ecuación incompleta. Dado eso, nuestra máxima prioridad como país debería ser
fortalecer nuestro sistema de justicia. Claro. Es ahí, digamos, y en ningún otro lugar, el factor débil de Paraguay, que es el que tenemos que mejorar. Hace poco escuchaba una entrevista a alguien de la Fiscalía y decía él de que estaban en una habitación chiquitita, que ya no tenían dónde guardar, no tenían muebles, cosas básicas para desarrollar su trabajo, y que últimamente estaban comprando la tinta para la impresora y el papel de su propio bolsillo. Me pareció increíble eso, ¿verdad? Y un poco con esa frase, con esa expresión de aquella entrevista, se denota la situación, ¿verdad? De nuestra Fiscalía, la carencia de recursos, lo descuidado que le tenemos a ese órgano. Quizá refleja el desinterés, ¿no? Que no hay un interés real de fortalecer la justicia. Y esto lo ven las calificadoras. Por otro lado, te hablaba del doble comando, del comando técnico por un lado, del comando político por el otro, y de cómo eso genera acciones contradictorias. La destitución de ni más ni menos que la legisladora, la senadora Katia González, más votada de la oposición, hoy sale Sí, la Fiscalía dictaminó la Fiscalía dice que no hubo ninguna delito. Ilegalidad ni un delito, ¿verdad? Entonces, violando, ¿verdad? La Cámara de Senadores su propio reglamento, es gravísimo. Eso se va a reflejar más adelante en informes. Hay un informe que elabora el Banco Mundial que es sobre calidad de la gobernanza, de la calidad democrática de los países, digamos, califica una serie de indicadores que tienen que ver con la fortaleza institucional, con la calidad de la democracia, y eventos como esos se van a reflejar, y eso a su vez, esos informes lo tienen en cuenta las calificadoras para la construcción de su calificación. Moody's, en su último informe, dice así textualmente que para ellos tiene muchísimo peso ese informe del Banco Mundial en uno de los 4 pilares que toman en cuenta para construir la calificación. 3 pilares están referidos a temas económicos: fortaleza fiscal, fortaleza económica, crecimiento. Hay uno que está referido a factores de riesgo, y el 4.º pilar es fortaleza institucional. Y ahí, digamos, acontecimientos, acciones como la mencionada, ¿verdad? La destitución de la legisladora más votada de la oposición es grave, ¿no? Eso deteriora, claro, hace que nos atrasemos. Y entonces, como te diría, en ese aspecto, por ejemplo, hemos retrocedido en este tiempo. Me quedan... A eso evitó referirse el presidente a ese tipo de cosas. Todo ese aspecto, claro, institucional. Completo con y eso. Para completar, y que creo que abona esto un argumento para la Corte, que los fiscales, concluyeron que la ex senadora Katia González no cometió ninguno de los hechos denunciados: tráfico de influencias, estafa, producción de documentos no auténticos, por los cuales fue destituida del Senado. O sea, ahí tenés, no hay delito. Ahora, Jenny, pone la placa que pidió la senadora, porque hablando de los temas que nos habló el presidente. A ver, ahí está, ahí tenemos la placa, senadora. Página 45, si no me equivoco, del informe. Por ahí, hasta por ahí ya llegué, todavía no leí todo. Sí. Acá está. Sí. Recupero, que no sé si está bien dicho, ¿no? Es peor, recuperación. Sí. Recupero de alrededor del 60% de las tierras del Estado ocupadas en la zona ribereña de la finca 916 en Jardines de Remancito de Villa Ayes. Sí. Esto yo recuperé. Presidente, me hubieras dicho, gracias a la senadora Celeste Amarilla, me hubieras dicho, compartir los derechos autorales. Esto yo recuperé. Es cierto, fue tu denuncia. Fue mi denuncia. Me llevó una semana de tiempo de pelea, de gritos, de amenaza y de casi ser destituida del Senado, porque yo le acusaba a Bachi Núñez de estar detrás de esto. Ahí yo le dije carpero, ahí se enojó más todavía conmigo, ¿verdad? Ahora mi promesa es nunca más decirle carpero. Esto es mío, esto hice yo, y la Cámara de Senadores obviamente no votó a lo que yo iba, votó la expropiación. Esta fue una de las reculadas de Peña. Votó la expropiación, y entre el día que se votó la expropiación, más toda la prensa que apoyó mi denuncia y que nos fuimos a ver y que no sé qué cuánto, bueno, tuvo que vetar el presidente y se reculó. Esta fue una de las reculadas. O sea, a ver, algún mérito se me podía conceder por esto, y esto no es una obra de gobierno. Esta es una cosa que cayó al Senado y se descubrió
que había atrás. Esto no obedece a un plan del gobierno de Peña. Esto cayó al Senado y yo pillé propiamente y ahí saltó esto. Caso contrario, esto hubiera estado loteado, vendido. Absolutamente a toda esta gente son tierras valiosísimas, valiosísimas, que se hubiera regalado. O sea que esto no es su plan de gobierno, esto no es su mérito, esto no es su gestión. Algún mérito, Santi Peña. Yo les agradezco muchísimo, pero cortito si me dicen, le quedan 4 años al presidente de la República, así que aún tiene tiempo para cumplir sus promesas electorales. ¿Qué viabilidad le ven en ese contexto que hablaban un poco del doble comando que existe y esta parece visión distinta que tiene el presidente con el viejo Partido Colorado? ¿Cómo le ves, Amílcar? Brevemente, porque acá tengo mi reloj de arena y ya está Yo tengo el mismo. El presidente de la República es una persona con una excelente formación, que es una persona que conoce el mundo, conoce cómo funciona el mundo, o sea, tiene toda la capacidad, digamos, de desarrollar una visión correcta de lo que el Paraguay necesita y ojalá impulsar esa agenda, ¿verdad? Yo creo que más allá de los temas técnicos que son importantes, ciertamente hay que ir avanzando en eso, pero creo que hay que dar pasos decididos en el fortalecimiento institucional, ayudar a la justicia, ¿verdad? Dar mensajes correctos en ese sentido y bueno, conducir al país, ¿verdad? Que vayamos ya a un esquema institucional más serio, con el equilibrio de poderes, con un poder judicial más fortalecido, más independiente, darle también el presupuesto que necesita para ello, ¿no? Porque si no vamos a tener solamente cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero vamos a seguir siendo esa ecuación incompleta. El mundo sabe esto, el mundo ve esto, ¿verdad? El deterioro de nuestra calidad democrática, la cierta radicalización también de su grupo político, ¿no? Yo creo que el tema de la familia es algo que no está en riesgo en Paraguay. Me parece que es una cuestión simplemente que ha tenido mucho sobre éxito. Sobre todo algunos políticos que tienen más de una familia, ¿verdad? Claro, pero a la hora ya de gobernar, por eso tanto familia. Seguir con eso a la hora de gobernar, no, para mí que no tiene sentido, ¿verdad? Transmite una señal equivocada, ¿no? De persecución, yo diría también a minorías, ¿verdad? De manera innecesaria, pero ni de lejos ese es el principal problema del Paraguay. Hay muchos otros problemas reales que sí merecen atención y creo que eso es más bien una cuestión de distracción, una estrategia de distracción más que otra cosa. Así que creo que el presidente tiene chance en estos 4 años todavía de llevar adelante una agenda. Yo creo que él tiene que tomar el liderazgo también. Eso es lo que le falta. Él evidentemente tiene todo esto que nosotros estamos diciendo, él sabe. Todo esto él sabe, pero no está asumiendo el liderazgo político. Eso, y tiene que asumir el liderazgo y tiene que templar su carácter para asumir el liderazgo y decirle al Parlamento, necesito, este es mi plan, esto hagan, esto cállense, esto, y a su gabinete también, ¿verdad? Le falta liderazgo y no tiene que delegar el liderazgo. El liderazgo no se delega. El presidente de la República no puede delegar su liderazgo en nadie. En nadie, es él, porque luego va a ser su cabeza la que se corte. Entonces, cuando después se corte su cabeza, porque el otro le dijo mal, va a ser una irresponsabilidad enorme. Él tiene que asumir el liderazgo. Y tiene que aplicar los principios liberales que él conoce muy bien en economía, en república, en Estado de Derecho, en democracia. Este es un país liberal. O sea, nosotros no somos un país de izquierda. Nosotros somos un país que nos regimos por la ideología liberal, no digo por el partido, ¿verdad? Él no está tomando ni una medida económica liberal, ni una sola. Que comience a tomar medidas liberales, que tome las riendas y comience a liderar el país. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Estela. Gracias, Estela. Bien, yo les invito a seguir con nosotros porque en el próximo bloque vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Permanece o no Joe Biden como candidato del Partido Demócrata? Para ello vamos a hablar con el profesor de la American University, el doctor Ernesto Castañeda. A la vuelta de la pausa.
Bien, continuamos aquí en Contexto, nuestro programa habitual de todos los martes. Y por supuesto, no podemos vivir en un termo, como se dice. En noviembre se definen las elecciones, se define al presidente de los Estados Unidos, un país que sabemos, país poderoso, el primero en términos económicos y bueno, como país poderoso, por supuesto, lo que sucede ahí repercute en el mundo. Hace días nada más presenciábamos un debate presidencial entre el actual presidente del Partido Demócrata, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump. Bueno, hubo unanimidad con respecto a que fue un fracaso ese debate para Joe Biden. Tanto es así que hubo pánico en las filas del Partido Demócrata e incluso se habla de la posibilidad de que él renuncie a su candidatura y surja otro. ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, para ello vamos a hablar vía Zoom con el doctor Ernesto Castañeda. Él es el director del Laboratorio de Migración y profesor de la American University de Washington, D.C. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor Castañeda. Le saluda Estela Ruiz Díaz. Muy buenas noches, Estela. Bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué dejó el debate? ¿Cómo vio usted ese debate entre Biden y Donald Trump? Por un lado, Donald Trump refirió a varias mentiras, varios datos no verídicos, atacó mucho a la inmigración e hizo muchas declaraciones falsas. Por otro lado, Biden tenía como reto principal el mostrar su habilidad en el debate, su habilidad verbal, un poco de energía, y fue justamente donde falló, sobre todo al principio, caminando despacio al entrar, con varias pausas largas, a veces mirando hacia abajo, no era claro si veía sus notas o estaba pensando. Entonces, dando un poquito más de duda a la gente que cuestionaba su habilidad mental y si es el mejor candidato, y algunos incluso preguntándose si tiene la capacidad para ser presidente en el próximo mandato. Se podría decir entonces, entiendo que en cierta forma este debate fue adelantado justamente para demostrar, o sea, la estrategia demócrata fue decir, bueno, no podemos permitir que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos, y la idea era un poco confrontar con esa situación y, como decimos en Paraguay y creo que en gran parte también del mundo de habla española, le salió el tiro por la culata. Así es, Estela. El plan de los demócratas era el mostrar que Biden es una persona muy buena debatiendo, que podría defenderse de las mentiras y los ataques de Donald Trump. Sin embargo, en una noche muy promedio de Trump en cuanto a su hablar y presentar algunas ideas un poco coherentes y muchas mentiras, Biden no supo responder y corregir algunos de los argumentos que hacía su contrincante y acabó viéndose más débil de lo que se veía incluso antes del debate. Había tenido muy buena presentación en ruedas de prensa, sobre todo en el discurso del Estado de la Nación, de State of the Union. Hizo un excelente trabajo. Había estado incluso en una noche con periodistas y un comediante, donde tuvo una muy buena noche, haciendo varios chistes de manera exitosa. Sin embargo, el día del debate no fue una buena ocasión para él. Entonces, exacto, fue contraproducente un poco el debate tan temprano en la etapa electoral, aunque también cabe decir, por otro lado, que varios estudios indican que el debate en sí, aunque nos encanta verlo a los periodistas, a los académicos, a la gente que seguimos muy de cerca el tema, parece que no tiene tanto efecto con el votante en general. Entonces todavía estamos por ver qué tanto le afectará electoralmente y en los sondeos esta noche de debate a Biden. Sin embargo, sí, muchos demócratas están haciendo esa discusión de qué opciones tiene el partido. ¿Qué posibilidades? Y justamente eso, se dice que los debates sirven
para, en cierta forma, convencer a los indecisos, porque bueno, pues ya los que están convencidos ya no hay debate que los haga cambiar de opinión. ¿Qué cree usted, doctor Castañeda, que ha sucedido después de este debate con ese segmento de la población, con ese segmento que aún no decidió a quién votar? Sí, se buscaba una figura carismática, que se viera como una persona de mucho cambio del futuro. La gente todavía se recuerda mucho de Obama, que era excepcional en el sentido de una excelente retórica y el crear esta expectativa de esperanza en mucho del electorado y la población americana. Biden y la mayoría de los políticos americanos no tienen esa característica. Trump ya está muy visto, no es el candidato nuevo, el outsider, la gente no política que era en el 2016. Entonces también está un poco desgastado, entonces no creo que haya ganado muchos adeptos Trump. Sin embargo, faltó en animar la chispa el desempeño de Biden. Pero una cosa que los independientes, yo creo que estaban también escuchando, los que vieron todo el debate, al final Biden acabó de una manera más fuerte. Tuvo algunas buenas líneas y algunos ataques y defensas en contra de Trump. Y en cuanto a propuestas, en cuanto a logros, Biden tiene más que mostrar. Y sobre todo el contraste se dio entre alguien que busca cierta decencia para el puesto de la presidencia y el gran número de mentiras y ataques muy personales que hace Donald Trump todos los días y que hizo también en el debate. Uh-huh. En ese sentido, diríamos al día siguiente, claro, fue muy impactante verlo a Joe Biden con esa debilidad y, como usted decía, como poniendo en duda si puede seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Y se hizo muy poca referencia a las mentiras de Donald Trump. O sea, por un lado, en un periodismo objetivo se aludía un poco también a la situación de Biden, de la percepción que dio con su participación, sin dudas, pero por otro lado también las mentiras de Donald Trump. ¿Usted no podría citar cuáles fueron las mentiras más importantes, diríamos, más destacables que él dijo en esa noche? Creo que uno de los temas más importantes, y sobre todo la frase que él utilizó contra los inmigrantes, como que causó mucha indignación cuando dijo entran miles y entran matando, creo que dice él, como para cuestionar la inmigración, la política de inmigración del Partido Demócrata. Exactamente, ese tema ha sido de los pocos temas de campaña que ha tenido desde 2015, cuando anuncia su primera campaña para la presidencia. Y lo ha ido modificando un poco, sin embargo ha sido ese tema de crear temor hacia los extranjeros, temor hacia los migrantes, decir que son criminales. Y bueno, sabemos que las tasas de homicidio y las tasas de crimen en general son mucho menores para los nacidos en el extranjero que para los nacidos en Estados Unidos. Son aún menores para la gente indocumentada que no quiere romper la ley o llamar la atención de la policía por temor a ser deportados. Entonces, gente que trabaja, que se mantiene de una manera bastante precavida para evitar atraer atención hacia ellos. Mencionó un par de casos verídicos de homicidios cometidos por inmigrantes recién llegados o indocumentados, un par de ellos venezolanos. Sin embargo, son la excepción. La mayoría de la gente no viene a hacer eso y bueno, hay muchos otros crímenes en Estados Unidos cometidos en su mayoría por ciudadanos. Entonces, la primera mentira esa de ligar el crimen y la migración no es verdad en Estados Unidos, ni ahora ni en muchos años. Muchos datos demuestran eso. La otra es decir que los inmigrantes vienen y están quitando los empleos de los nacidos en Estados Unidos, que tampoco es cierto. En muchas investigaciones que hemos hecho, los inmigrantes al venir incrementan el tamaño poblacional, llenan muchas vacantes laborales que existen en Estados Unidos, trabajos sin llenar que los inmigrantes ocupan. Muchos empleadores están todavía pidiendo al gobierno que le den permiso para traer más trabajadores extranjeros con visas para programas temporales de trabajo, porque hay todavía mucha demanda. También hay mucha demanda de gente educada con grados de licenciatura y demás que vienen del extranjero. Y las compañías los piden. Otra cosa que quiso hacer Trump durante toda la noche era el enemistar a los
nacidos en Estados Unidos contra los inmigrantes, a los demócratas contra los republicanos. Y, por ejemplo, dijo varias veces que los inmigrantes, aludiendo sobre todo a los inmigrantes latinos o de color del sur global, que estaban quitando los trabajos de la población afroamericana nacida aquí en Estados Unidos. De hecho, usó la frase de trabajos negros, que luego muchos afroamericanos estuvieron molestos de que qué es un trabajo para la gente de color, una visión muy racista de qué trabajos puede hacer la gente de color. Y también trató de decirle a los que estaban escuchando que los nuevos migrantes quitaban los trabajos de los hispanos o los migrantes ya establecidos, lo cual tampoco es cierto. También dijo que Biden había dejado entrar a 10 millones, 11 millones de inmigrantes, que no es cierto. Incluso las deportaciones con Biden han sido mayor en promedio por mes que cuando Trump estaba en la presidencia. No es cierto que la frontera esté abierta en Estados Unidos en este momento, no es cierto. Y, por ejemplo, Trump, las pocas cosas que propuso hace unos días era el darle la permanencia legal, el green card, a la gente que se graduara de la universidad en Estados Unidos, que es algo que ya propuso Biden en esta orden ejecutiva de hace unas semanas, que era expandirle los derechos a la gente, los soñadores, los dreamers, la gente con DACA y gente que se graduó de la universidad o fue al ejército, aunque no hayan sido parte original de este programa. Entonces, los dos puntos pro inmigrantes es algo que ya había hecho Biden, y muchos de los argumentos que decía Trump eran negativos, eran para ligar a los migrantes con el crimen y están basados en datos falsos, pero que está esperando él que mucha gente crea estos mitos, estos estereotipos, y en temor a esta supuesta invasión que no existe inmigrante, voten por él. Doctor Castañeda, voy a ir a una breve pausa, pero a la vuelta le pregunto a usted, ¿qué se está diciendo hoy en Estados Unidos y sobre todo en el Partido Demócrata con respecto a la posibilidad de que Biden renuncie a su candidatura? Porque veía que hay apoyos a la vicepresidenta Kamala Harris y he visto también que surge el nombre de Michelle Obama, la esposa del expresidente Obama. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí en contexto. Estamos en comunicación con el doctor Ernesto Castañeda. Él es director del Laboratorio de Migración y profesor en la American University de Washington. Estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos. Y la pregunta que dejamos picando, doctor Castañeda, es, ¿existe la posibilidad, se está hablando de la posibilidad real de cambiar diríamos, en el medio del río al candidato del Partido Demócrata, y se habla de que su sucesora sería Kamala Harris, y escuché, he visto por lo menos, o leído también que aparece Michelle Obama? En primer lugar, me quedan 5 minutos, doctor. ¿Es posible que suceda esto, que se cambie al candidato del Partido Demócrata? Porque he visto voces de políticos importantes del Partido Demócrata que hablan de la necesidad de cambiar de candidato. ¿Puede suceder eso? Es algo prácticamente sin precedentes, no ha pasado en la historia reciente. Sin embargo, la convención donde se nombra oficialmente al candidato todavía no pasa, eso va a ser en agosto, tampoco con Trump. Entonces, en la convención se podrían los estados y los delegados votar por algún otro candidato. Eso es posible. Biden se puede retirar él mismo, decidir no seguir con la campaña, y la idea sería que hubiera un candidato unánime que apoyara a todo el partido para evitar una gran división en la convención y crear todavía más debilitamiento entre el partido y más caos. Entonces, buscar a un candidato que represente todas las diferentes bases o secciones que tiene el Partido Demócrata no es algo fácil, es algo que le costó trabajo en las primarias, en la elección anterior a Biden, concretar ese apoyo de los afroamericanos, de las mujeres, de los progresistas, de los demócratas más centristas. Entonces no es fácil. Mencionabas, Estela, a Michelle Obama, aunque es muy popular como primera dama y ex primera dama, lo veo un poco probable que la ex esposa de Obama fuera la que se lanzara. Tiene muchos meses y años fuera del ámbito político, o sea, sí sigue muy activa en el ámbito público, pero
pero más en la educación de los niños, en libros, en cultura, en artes, no tanto con ambiciones presidenciales. Entonces no lo creo, pero hay muchos otros candidatos, mujeres, hombres, que se mencionan, que tienen la capacidad de hacer una buena campaña y que son demócratas, que tienen experiencia en el gobierno o como gobernadores. Entonces, queda abierta esa posibilidad. No es probable, pero tampoco es cero de que haya un relevo antes de la elección. También va a depender mucho de la salud real del presidente y que vaya más allá de una mala noche, un debate, y que de verdad haya este debilitamiento que él decida que es mejor no continuar. ¿Usted se animaría a decir, doctor Castañeda, qué es mejor en este momento para Estados Unidos, Trump o Biden, y también, por qué no decirlo, para el mundo, teniendo en cuenta la gravitación que tiene Estados Unidos para el mundo? Sí, Trump dijo en el debate, otra mentira que dijo es que él, primero, que no hubiera habido la invasión a Ucrania o el problema en Israel y Palestina si él hubiera sido presidente, lo cual es muy difícil de probar si sí o no, pero muy poco probable. Incluso el embajador de Rusia en la ONU decía que eso era mentira, o que él, llegando a la presidencia, pudiera arreglar esos problemas en 24 horas o un par de días, lo cual es falso. También dijo en el debate que cuando era presidente Trump no hubo conflictos armados. No es cierto. Entonces, la política exterior, Biden tiene mucha experiencia, ha fortalecido mucho a la OTAN y conoce a los líderes de todo el mundo. Entonces, algo que es irreemplazable. Trump es una persona que la de Europa y otros países tienen más cuidado y están, la verdad, temerosos de que sea reelecto. Yo creo que para el mundo y la paz mundial y la experiencia les conviene Biden. A nivel nacional también, Biden tiene la experiencia de cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Congreso, ya ha pasado muchos programas bipartidistas con mucho éxito. Entonces, a veces en las noches puede que esté cansado y demás, pero tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, sabiduría por sus años, y tiene un equipo de expertos que lo apoyan, lo asesoran y le ayudan. Si se le va un dato pequeño, pues lo pueden investigar. Entonces, ha sido muy buen presidente, curiosamente, Biden. Sin embargo, no ha sido telegénico, no es joven. Y hay un sesgo en Estados Unidos y otras partes del mundo en favorecer a los jóvenes y discriminar a los ancianos. Entonces yo creo que eso ha sido parte también de lo que ha sufrido Biden en las percepciones. No se pinta el cabello como Trump, no grita como Trump. Entonces hace que los años de edad que tienen de diferencia Biden y Trump se vean mucho mayores ante las cámaras de televisión. Pero en cuanto a resultados, la presidencia de Biden ha sido mucho más calmada, mucho más tranquila, mucho más predecible, mucho más productiva. La economía americana le ha ido muy bien. Entonces ha sido mejor presidente que Trump si lo vemos de manera objetiva. Pero bueno, ya los electores nos dirán en noviembre qué van a preferir. ¿Y en las relaciones con Sudamérica, cuál es mejor? Trump es bastante aislacionista y dejó de por lado a Sudamérica. No era una preocupación, y Trump a propósito quería deslindarse y, como dice él, América primero, y quería reducir el comercio internacional, aumentar las tarifas del comercio internacional. Entonces sería algo no positivo para las relaciones de América del Sur con Estados Unidos. Biden tiene más aprecio, más conocimiento. Es cierto que no ha sido tampoco la prioridad del gobierno de Biden Latinoamérica en general, aunque sí ha puesto bastante interés en el Caribe, la situación en Haití, y es bastante conocedor de la situación contemporánea en Centroamérica. Entonces eso ayuda a que haya una cooperación más con todo el hemisferio, y ha sido bastante activo trabajando con ministros y cancilleres, Paraguay, Chile, Argentina, hasta México, en los temas de migración y cómo manejar la migración como un asunto regional, y cómo todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá podemos hacer el mejor trabajo recibiendo a los inmigrantes e integrándonos en las economías locales. Doctor Ernesto Castañeda, le agradezco muchísimo estos minutos y por supuesto vamos a seguir hablando en cualquier momento. Muchas gracias, Estela. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Bien, así llegamos al final de otro capítulo más de En Contexto, y por supuesto vamos a volver a encontrarnos el próximo martes. Buenas noches.